Bueno, estamos en la posición 50 y le damos la bienvenida a los que estamos acá, también a los que están online. Y en esta posición tenemos como texto áureo el texto de Éxodo capítulo 20, el verso 15, que dice no robarás o no hurtarás. La mejor palabra ahí es robar, no es hurtar, porque hurtar es un poco fino, es robar. Y robar en todos los matices. Ahora, cuando nosotros muchas veces le predicamos a gente por ahí o escuchamos la opinión de gente por ahí, a veces aparece un argumento que la gente piensa que es el argumento más fuerte, pero, y eso lo justifica, eso es lo que justifica que yo no creo en Dios ni creo en nadie. Y la gente te dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta gente mala? ¿Eh? Ahora, la gente no, como no estudia, no lee, no analiza, no comprende. Porque si tú analizas y tú lees y tú estudias, tú vas a ver que Dios destruyó el mundo en el diluvio precisamente porque eran malos. Y Dios promete destruirlo todo precisamente porque el hombre es malo. El hecho de que no haya pasado no quiere decir que el hombre es malo y que Dios no puede controlar al hombre. ¿Van ahí conmigo? O sea que tenemos que entender que si nosotros respiramos y si este mundo existe, es porque precisamente Dios, que es bueno, quiere que este mundo no sea malo y está dándole una oportunidad al mundo para que el mundo pueda ser bueno. Así que ese argumento quiere decir que cuando la persona dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué este mundo es tan malo? Quiere decir que la persona entiende perfectamente que este mundo es malo y que Dios es bueno. Así que esa persona está diciendo, yo estoy listo para que me eliminen, yo estoy listo para que, como mismo cuando el diluvio, el mundo de todos los hombres murieron, pues yo estoy listo, porque ya yo entiendo perfectamente que este mundo es bueno y Dios, que este mundo es malo y Dios es bueno. Ahora, si analizamos los mandamientos, por ejemplo, como este, vamos a ver que toda la intención de Dios siempre es que el mundo no sea malo. ¿Ve? Ahora, si el hombre tiene libre albedrío y Dios entonces fuerza al hombre a ser bueno, obligatoriamente, entonces Dios es el que se convierte en malo. Dios lo que puede hacer es sacar al que no sirve y dejar al que sirve, que es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Ahora, cuando hacen los mandamientos tienen esa intención. Este dice, no robará. Entonces, ¿quiénes son los que roban? Los malos. ¿Quiénes tienen este mundo en candela? Los malos, los que matan, los que, ¿ves? Ahí está en la lista. O sea, Dios no está ajeno, ni nunca ha estado ajeno a la malicia del hombre. Y precisamente por eso en determinados momentos ha dicho, aquí no hay nadie que sirva. En Sodoma y Gomorra, Dios dijo, aquí no hay nadie que sirva. Se van todos. Y dejó solamente a Lot, lo sacó. Lot le dijo, los míos, bueno, tu esposa y tú, ahí. Los novios, los maridos de las mujeres se quedaron. ¿No quisieron? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos hoy en el Mar Muerto? En vez de tierra hay azufre. ¿Por qué? Porque ahí estaba Sodoma y Gomorra. O sea, Dios nunca ha dado la menor duda de que Él está en contra, de que Él no está en contra de la gente mala. Cuando una persona mala permanece y sigue haciendo cosas malas, es porque simplemente está teniendo la oportunidad de que cambie. Y la oportunidad se puede acabar un día, se puede acabar en un momento. Dice, pero hay gente que han hecho cosas malas, de re malas. Bueno, a esa gente le están dando, fíjate, el amor de Dios. Fíjate lo bueno que es Dios, que le está dando chance, aun cuando ya tú dices, aun cuando nosotros ya le quitamos todo el... nosotros decimos, ya, esta persona ya no hay que esperar más nada. Esta persona tiene que morirse.
Y Dios sigue esperando. Hay otras personas que no. Hay otras personas que simplemente en la primera se van. Ahora, Dios dice entonces con este texto, no robarás. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la resiliencia, ¿verdad? Cómo tú puedes cambiar las cosas. Y cambiarla no implica eliminar, sino cambiar la intención, la forma. Así que cuando nosotros miramos los mandamientos, muchas veces nos quedamos en ese no matará, no robará, no adulterará, sin darnos cuenta cuál es el mensaje de Dios. Si Dios es bueno, el objetivo de Dios no es que eso no ocurra. Y ya. El objetivo de Dios es que eso no ocurra y ocurra lo contrario. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario a no matar? Dar vida. Ayudar a las demás para que tengan vida. ¿Qué es lo contrario a adulterar? Casarte, tener una esposa, tener un esposo, tener una vida, un matrimonio, ¿cómo se llama? Con familia, con un hogar. Lo contrario. Cuando tú dices, no robará, ¿qué es lo contrario a robar? Lo contrario a robar es dar. ¿Robar qué cosa es? Agarrar lo que no te toca. ¿Qué cosa es lo contrario? Dar. ¿Van ahí conmigo? Así que cuando pensamos en los mandamientos, tenemos que pensar que no es solamente que Dios no quiere que haya malos, que no es solamente que Dios no quiere que no se haga lo malo, sino que Dios quiere que se haga lo contrario a lo malo. Y por eso Él ha dicho, esto es lo que yo quiero. Les toca a ustedes hacerlo. Y ese es el proyecto de Dios. Hagamos al hombre. Ese es el proyecto de Dios. O sea, el proyecto de Dios no es lo que tú ves que consideras que el mundo es malo. El proyecto de Dios es lo contrario a eso que tú ves que es malo. Hay guerras, que es el proyecto de Dios, que haya paz. Entonces, ¿cómo tú vas en contra de la guerra? Normalmente todo el mundo dice, bueno, en contra de la guerra se va con más guerra. ¿Sí? Para instaurar ¿qué cosa? La paz. ¿Ya me copian? A veces hay que ir con más guerra porque tú tienes un león y el león te viene para arriba y tú no puedes estar, ay, qué lindo con la carita bonita que tiene el león, porque te va a comer. O sea, hay leones que hay que meterlo en una jaula, hay que amarrarlo, hay que frenarlo. ¿Para qué? Para que se convierta en un león de circo. Así que cuando vemos esa frase, no en toda la Torá, cuando vemos no hagas esto, siempre piensa resilientemente. ¿Qué es lo contrario a eso? Entonces, no basta con que tú no mates. No basta con que tú no adulteres. ¿Entiendes? Tú tienes que lograr, por ejemplo, si lo contrario de matar es vida, tú tienes que lograr que se genere vida. En todos los sentidos. Proveerle vida a la gente, todo lo que pueda hacer de bueno para la gente. En cuanto a vida. ¿Qué es lo contrario a no adulterar? Matrimonio. Ah, no, yo no adultero. Hay personas que dicen, no, yo no adultero, ¿ves? Pero no tiro un chícharo en el matrimonio. No, hay que enriquecer, hay que, como decía una canción que tenía un músico por allá que nos gustaba a nosotros cuando éramos jóvenes, a Elín, a mí. Y que el cariño es como una flor que hay que saberlo, hay que regarlo. ¿Me entiendes? La flor tú no la... Yo tengo compré una mata de menta y la pobre ha pasado un trabajo conmigo. Porque tengo que estar regándola y tuve que echarle insecticida de eso, insecticida no, antihongo, porque mucha humedad y ponla para el sol. O sea, si yo quiero que la mata de menta me logre tomar un té de menta, pues yo tengo que regarla, tengo que protegerla, tengo que cuidarla, ¿entiendes? Entonces, si yo quiero que el matrimonio mío sea lo contrario a adulterio, a muerte, a desgracia, pues entonces hay que regarlo. Bueno, ¿qué estoy haciendo en función de que sea bueno?
No matará. Bueno, ¿qué estoy haciendo en función de dar vida? No codiciará. ¿Qué estoy haciendo en función de quitarme eso de arriba? ¿Qué estoy haciendo en función de no robar? Si es dar, bueno, ¿qué estoy haciendo en función de dar? ¿A quién estoy dando? No le doy a nadie. Ahora, cuando empezamos a caminar en el texto, entonces el Señor nos va a dar ciertas claves de cómo Él quiere que sea eso. ¿Ves? Porque ahora nosotros decimos, bueno, dar es lo contrario, sí, pero ¿qué es dar? Cuando la gente piensa en dar, automáticamente piensa en algo físico. Pero dar, como mismo robar, o sea, el robo, ¿cuándo empezó? Cuando la persona dijo, me llevo esto. Supongamos que te cayó en la cartera de casualidad. ¿Ves? A veces ha pasado que a veces tú estás en una locura y cogiste una cosa y guardaste. Sobre todo, yo recuerdo en las iglesias, imagínate tú, que todo el mundo está, ya terminó, los niños esto, entonces recoge y guarda y todo el mundo guarda lo suyo, ¿no? Y a veces en el guardado tuyo cogiste el del lado y lo metiste. Y cuando llegaste a la casa, ¡ay, mira lo que tú tienes que hacer! No verlo más nada que eso. Ahora, si tú en ese momento dices, conta, pero esto está bueno, eso tiene su color, mejor me quedo con él. ¿Qué hiciste? Ahí. Entonces, ¿dónde empezó el robo? Aquí. El robo no empezó en el coger. Nadie coge y cuando tú coges y tú no tienes robo aquí, tú devuelves. Pero cuando tú tienes robo acá, tú cogiste y te lo llevaste. ¿Ya entiendes lo que quiero decir? Lo mismo sucede en dar. ¿Dónde comienza a dar? No está en lo que tú le pones en la mano a otra persona. El dar comienza ¿dónde? Aquí. Voy a dar. Ya sea porque la persona tiene necesidades, ya sea porque tú quieres simplemente bendecirlo con algo. Pero ¿empezó dónde? Aquí. Entonces, cuando pensamos en que el dar comienza aquí, entonces nos damos cuenta también que hay varios tipos de dar. Porque no es solamente dar, vamos a suponer, dinero o un objeto. También el tiempo. A veces la gente no calcula el tiempo. ¿Ves? A veces, yo recuerdo en una ocasión que estaba yo en una iglesia predicando y cuando terminé, en la predicación, yo dije que nadie debe cobrar por predicar. ¿Ves? Entonces se me acercó un joven y me dijo, pastor, si nadie debe cobrar por predicar, ¿por qué los pastores cobran? Tiene lógica, lo que no he analizado, pero tiene lógica. Ahora yo le dije, simple, porque para poder predicar tuvo que prepararse. Y la preparación no es 5 minutos antes. ¿Te gustó la predicación? Llegó a tu corazón, te reflexionó, te hizo reflexionar. Bueno, eso el pastor tuvo que prepararse. Y eso implica que le quitó tiempo a sus hijos. Eso implica que le quitó tiempo a su esposo. Eso implica que le quitó tiempo a hacer un trabajo que le pudiera reportar dinero para poder. ¿Ya me entiendes? Lo malo está cuando el pastor exige que le paguen. ¿Ves? Pero cuando la iglesia dice, le vamos a pagar, ¿por qué la iglesia está pagando? ¿Por qué la iglesia está dándole ese dinero a ese pastor? Simple. Porque sabe que es un tiempo que está invirtiendo, que lo pudiera invertir en otra cosa y ese pastor necesita también comer y vestirse. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo trabajo 8 horas en una fábrica y gano a 20 pesos la hora, un ejemplo. No, si le digo eso a Vicente, yo creo que lo infarta. Pero si yo gano a 20 pesos la hora en una fábrica y yo no puedo ir a la fábrica porque necesito prepararme para poder eso. Por eso hay pastores que están a tiempo completo, pero hay pastores, que es lo que a veces la gente no sabe. Hay muchos pastores a tiempo completo, pero la mayoría de los pastores, la mayoría, no está a tiempo completo.
O sea, la mayoría trabaja en la fábrica, trabaja en lo que haya que trabajar y el tiempo que le queda lo utiliza para prepararse, para orar, para ir a visitar, para recibir a alguien que necesita consejería, para darle a alguien que está enfermo aliento. ¿Ves? Necesita el tiempo que normalmente cuando tú trabajas en una fábrica saliste y lo dedicaste para ti, el pastor tiene que dedicarlo normalmente a los demás. Entonces la iglesia que hace recompensa eso. ¿Me entiendes? Ayuda. Hay gente que dice, oye, muchas familias pastorales, los hijos se pierden. Yo conozco hijos de pastores que son la lacra, ¿cómo se llama? Malos. Hay cosas malas. Inclusive he conocido hijos de pastores que han sido asesinos. Allá en Cuba hubo un caso tremendo. ¿Por qué? Porque ese pastor, para poderse preparar y para poder visitar y para poder todo eso, le quitó el tiempo ¿a quién? A los hijos. El domingo, por ejemplo, que todo el mundo va a la iglesia a escuchar, el pastor va a la iglesia ¿qué? A trabajar. Yo recuerdo en una ocasión un hermano allá en Portland que llegó, yo le dije, oye, pasó un curso en el seminario y yo le dije, bueno, ya que pasaste el curso en el seminario, te voy a dar la oportunidad de que des un estudio a los jóvenes, o a los jóvenes, no, a los adultos, de un estudio bíblico sobre tal tema, prepárate para que deje el estudio. Y se preparó y cuando terminó ese día dice, oye, pastor, mi respeto para usted que tiene que predicar todos los domingos, porque yo he predicado una y no quiero predicar más, porque llevo como 10 días sin dormir, estoy vuelto loco con eso. Y usted tiene que predicar domingo tras domingo y aparte yo predicaba en Portland en 2 iglesias y a la vez daba estudio bíblico entre semanas. Aparte de las consejerías, de todo eso. ¿Ven? Entonces, por eso es que una iglesia que tiene un pastor a tiempo completo es mejor. Y hoy en día, inclusive, hay iglesias que tienen recursos que no tienen un pastor a tiempo completo, tienen varias personas a tiempo completo, porque antes ese trabajo lo tenía que hacer el pastor. Secretaría, tesorería, tener los papeles en regla porque te hacen una auditoría y hay juicio. Entonces, todo eso tenerlo en regla, todo eso tiene que hacer los pastores, aparte de predicar. Hoy en día, la gente ha entendido y se divide el juego y una iglesia que tenga recursos, pues tiene un staff que se le llama. Y ese staff, algunos en el staff trabajan voluntarios y otros se le pagan. Ahora, ese que trabaja voluntario, que está invirtiendo tiempo, está dando. A veces la gente no lo ve, pero está dando. Por ejemplo, nosotros tenemos en Way Out, tenemos a una hermana, Lía, que se ocupa de la tesorería. Todo lo que tiene que ver con biles, y yo no tengo preocupación de nada de eso, porque ella es la que se ocupa de todo eso. Bueno, eso implica llenar papeles, mandar papeles, cobrar, revisar el banco y mandarme a mí mensualmente, ella tiene que darme a mí un presupuesto de cómo va el dinero, subió, bajó, qué tenemos, qué no tenemos, qué pasó, cómo está la cosa. Todo eso. Y ella lo hace voluntario. Ese voluntariado es ¿qué cosa? Dar. Porque dar no es solamente cuando tú pones un dinero. Dar también es tiempo. Pero dar también es conocimiento, por ejemplo. Cuando alguien viene y te pregunta una cosa y tú le dices eso, ¿cómo tú llegaste a ese conocimiento? Eso te llevó horas de estudio o de aprendizaje y tú se lo estás dando a la persona ¿en qué momento? Así. Y eso no es solamente en el tema religioso, es en el tema normal de la vida. O sea, ahora mismo Efraín hace mis dientes. ¿Eso qué cosa es? Tiempo. ¿Qué hizo Efraín cuando me da los dientes? Me dio dientes, pero no es diente, es conocimiento, es tiempo, es lo de menos fue el diente. Lo de menos fue el diente. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, cuando se piensa en dar, no es solamente lo que tú ves físicamente en el momento, el dar implica más cosas.
¿Entiendes? El dar implica un cúmulo de cosas, paquete. Así que cuando Dios entonces dice, no robarás, y está diciendo entonces haz lo contrario, que es dar, ya él sabe que la persona que da va a poner, ¿qué cosa? Un paquete de cosas. Ahora, Dios es el primero que da, porque Él es el que ha dado siempre. Cuando el hombre no pensaba en dar, ya Él daba. Adán no pensaba en nada y ya Dios le dio el Edén. ¿Entiendes? Entonces Dios da. Y cuando no pensaba, le dio a Eva. No sabía ni qué es lo que necesitaba. Y Dios le dio. O sea, Dios siempre ha estado dando. Dios se puede decir que es el maestro de dar. Y Él sabe precisamente que este mundo funciona si la gente dan, si no hay crímenes, si no hay... ¿Ves? Entonces, Él da todos los mandamientos en función, o los mandamientos, podríamos decir, es la clave para que este mundo funcione y sea bueno. Y no tengamos que decir, si este mundo es tan malo, ¿por qué Dios que es tan bueno no hace nada? No, sí ha hecho. Nos lo ha dado todo y nos ha dado la clave para hacerlo bueno. La única cosa es que tú quieres que Él te haga tu trabajo. Tú quieres que Él haga y tú no haces nada. Entonces tú dices, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no arregla este mundo? No, porque el que tiene que arreglarlo eres tú. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no arregla mi matrimonio? No, el que tiene que arreglarlo eres tú. Dios te da la clave para que lo arregle, pero eres tú el que tiene que arreglarlo. Porque si tu esposa o tu esposo no se sienten bien contigo, ¿quién es el que tiene que hacer el cambio? Tú. Y darle a tu esposo o a tu esposo lo que ellos, para que se sientan bien. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, si yo ahora digo, no me voy a, estoy aquí en casa de Frank y me voy a llevar este adorno, me voy a llevar el adorno. ¿Ves? ¿No sería mejor que yo venga y te diga, mira, a ver, no sería mejor que yo venga y te diga, mira, te traje este vasito? ¿No es mejor? ¿Por qué? Porque estoy dando, estoy construyendo, estoy sembrando. Ahora, hay un dar que no es bueno. Tú dirás, bueno, espérate un momentico. Todos los dar, si dice Dios ahí que dar es bueno, ¿cuál dar no es malo? ¿Cuál dar es malo? Bueno, hay un dar que es con chantaje. Yo te doy, e inclusive hay mucha gente que dicen, ayúdate, ¿cómo es? Ayúdame que yo te ayudaré. O hay quien dice, hoy por ti y mañana por mí. Hoy por mí y mañana por ti. No. Cuando tú das, tú das. Tú no tienes que dar porque para que mañana me dé, ni para que mañana, porque esa persona lo mismo te puede dar que puede darte tiempo, que puede darte otras cosas. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudié en mi segundo seminario, que ya era, el primer seminario fue, iba a la clase, regresaba y estaba en mi casa y no perdía tiempo estancia con mi familia. Segundo seminario sí fue un sacrificio de ese tipo, porque entonces ya estaban naciendo los niños y yo estaba a 4 horas de la casa. Una semana entera. Tenía que darle batirse con los muchachos, ella sola, y yo era un sacrificio total. En Cuba. No es lo mismo estar sola en los Estados Unidos que estar sola en Cuba. Pero no era sola ella nada más, era solo yo también. ¿Entiendes? Estábamos los dos. Ella tenía más trabajo, yo tenía otro trabajo, pero ella tenía más trabajo con el tema de los niños. Bueno, en ese espectro, en ese, ¿cómo se llama? En esa visión, en ese cúmulo, está ahora se me fue de la mente, está ¿cómo se llama?
el que da con chantaje, y entonces dice, bueno, espérate un momentico, porque mira, yo hice esto y yo no me merezco esto. ¿Ya entiendes? ¿Quién está dando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Hay un chantaje, hay una prerrogativa, hay un motivo. Pero el motivo no debe ser ese. ¿El motivo cuál debe ser? Simplemente hacer por la otra persona. Y eso es lo que Dios dice. No matarás, dale. Haz por la otra persona, pero no lo hagas para que la otra persona te retribuya. Sino hazlo para no matar. Hazlo para no robar. Hazlo en sustitución de lo que tú estás haciendo o de lo que tú pudieras hacer incorrecto. ¿Van ahí conmigo lo que quiero decir? Puse el ejemplo del seminario por una cosa y se me fue a la mente, pero por ahí va el hilo de lo que quiero decir. Entonces, tenemos que Dios dice, resiliencia, no robe, da. Pero tenemos entonces el peligro de dar buscando otra cosa. Cuando debemos dar porque no estamos robando. ¿Entiendes? Hay quien también da para esconder las cosas. O sea, quiero que esta persona piense que yo soy bueno. Ya yo le clavé un cuchillo por la espalda, déjame darle esto para que esté contento. Es la misma historia. Estás entonces utilizando el dar para justificar lo que haces mal. Tampoco. La única razón para dar, ¿cuál es? Yo no estoy robando. ¿Ves? Estoy haciendo lo contrario. Ahora, cuando vamos a la enseñanza de Jesús y toda la enseñanza bíblica, por ejemplo, uno de los textos que está en la porción, que está en Ezequiel 8, dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho, o sea, el hombre que fuere justo y hiciere según el mishpatín, o sea, hiciere según las leyes sociales. Y después dice, y la justicia, ¿sabe qué palabra aparece ahí de justicia? Sedacá. ¿Qué cosa es sedacá? Dar. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, yo no le hago mal a nadie. Ya hiciste mal. Si tú no le haces mal a nadie, ya hiciste mal. Tú dices, pero ¿cómo es eso? Sí, porque no es no hacerle nada malo a nadie, es hacerle bien a los demás. Porque tú dices, yo no hago nada malo, no resolviste nada. El punto que cambia las cosas es que hacer lo contrario, resiliencia. O sea, hacer lo bueno. Por eso es que dice aquí, según, o sea, fíjate que comienza diciendo el verso 5, y el hombre que fuere justo, sadik, e hiciere según las leyes sociales, el derecho, y no te puedes quedar en las leyes sociales solo, porque si tú haces las leyes sociales solo, no hiciste, o sea, por ejemplo, tienes tu vecino aquí al lado, y tu vecino, tú no te metes con él no se mete contigo, tú respetas, ¿cómo se llama? La división ahí, tú no pasas para allá, si los niños están jugando aquí y la pelota cae para allá, tú llamas primero al vecino, ¿ves? ¿Qué hiciste? No hiciste nada grande. Tú lo que hiciste, ¿qué fue? Las leyes. Eso es lo que te dicen las leyes del país. De cualquier lugar, las leyes sociales te dicen eso. Esa no es tu casa, tú no puedes pasar aunque no haya cerca, tú no puedes pasar de ahí para allá. Tienes que pedir permiso. El vecino te conoce y el vecino puede pasar porque no hay cerca, pues él te lo permitió, pero no es que tú te lo agarres. Ahora, tú saliste y tú estás en bien con tu vecino y no hay problema. Tu vecino entonces está en la casa
Y la mata que está en la casa tiene una mata, la mata se cayó y la aplastó el techo. Y él está ahí fajado con la mata, picando del hombre, sudando. ¿Qué hiciste tú? No, yo no hice nada, ¿ves? Porque yo no hago nada malo. No, ahí donde viene qué cosa, se da acá. Ahora es que tú tienes que brincar y hiciste lo que no está en la ley. La ley no dice que nadie tiene que ayudar a que está al lado. No, no. Yo te ayudo. Oye, ¿en qué hace falta que te ayude? Oye, mira, oye, te traes un poco de agua que está sudado, lo que sea, vaya, para que te quite la... ¿Verdad? ¿Qué pusiste? Se da acá. ¿Hiciste qué cosa? El extra. Le pusiste más allá de lo que la ley requiere. Entonces tenemos ese dar también. Como mismo hay dar que es malo, chantajista, también hay un dar que no tiene nada que ver con eso. A lo mejor después el vecino te ganaste un amigo, a lo mejor después el vecino te hizo otra cosa mala. Pero tú no lo hiciste para eso. Tú lo hiciste ¿por qué? ¿Qué dice el texto cuando comienza? Dice, y el hombre que fuere justo, o sea, cuando nosotros decimos este mundo malo y Dios es bueno, bueno, cuando tú dices un hombre justo, quiere decir que entre todos los malos que hay en la humanidad hay alguno que sí sirve. Este es el que sirve. Ahora, el que sirve no tan solo cumple la ley, sino hace sedacá. Da. Pone el extra. Por el vecino, por él. Jesús en una ocasión dice, y ya Jesús entonces va un poco más allá y la pone más difícil. Bueno, más difícil no, más clara. Jesús dice, si tú le das a la otra persona lo que la otra persona te pidió, no existe nada. ¿Me entiendes? Que si la otra persona te lo pidió y tú tienes, porque tampoco es que, bueno, quiere decir ahora que, y tú puedes darle lo que te pidió, pues entonces, si tú no le das, estás, ¿qué cosa? No estás haciendo nada. Pero si inclusive tú le das lo que te pidió, dice Jesús, no hiciste nada nuevo. Eso es normal. Es más, si tu amigo, esa es otra historia, si tu amigo te pide algo y tú se lo das a tu amigo, ¿qué dice? No hiciste nada, eso lo hace cualquiera. Porque un amigo es tu amigo. Pero si una persona que no es tu amigo te pide algo y tú le das a esa persona que no es tu amigo, ya entonces ¿a dónde fuiste? Más allá, hiciste la sedacá. Porque fuiste más allá de eso. Yo he tenido personas, por ejemplo, que me han pedido dinero y yo le he dado dinero. Y después la persona no me devuelve el dinero y se faja conmigo. ¿No ha habido ese tipo de personas? Entonces, no me llama, no quiere aparecer, no quiere estar, no. ¿Por qué? Porque esa persona tiene pena y tiene miedo que yo le diga. Entonces, hay algunos que yo he tenido que decirle, oye, cuando yo te di el dinero, yo no te lo... es más, cuando la persona me pide dinero y yo se lo doy, yo le digo, esto no es prestado, esto es regalado, yo te lo regalo. He tenido buenas personas que después me lo han devuelto. All right, perfecto. Me lo han regresado. Pero yo te lo regalé. Tú me lo regresas, es un regalo tuyo para mí. Estamos entre regaladores. Pero no en deuda. No tienes deuda conmigo. ¿Por qué? Porque si después la persona tiene un problema, entonces no. ¿Se pierde? Te tiene miedo, tiene... No, tranquilo. Si no te lo puedo regalar, no te lo doy. Porque quiere decir que no lo tengo. Si yo no te lo puedo regalar, es que no lo tengo. Si te lo doy, es porque te lo regalé. ¿Entienden ahí conmigo? ¿Eso qué cosa es? Sedacá. O sea, cuando tú estás dando, no porque estás esperando algo o porque estás, ¿cómo se llama?, chantajeando, sino porque simplemente estás haciendo lo contrario a robar. Ahora, y ya voy a terminar con eso, cuando entonces tú estás haciendo lo contrario a robar,
y estás dando, ¿para quién lo estás haciendo? No es para la persona, porque ¿quién fue el que dijo no robará? Es Dios. ¿Para quién lo hiciste? Para Dios. Por eso es que entonces el Señor tiene una parábola que dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Y la persona dirá, pero ¿cuándo yo te vi a ti y tú me pediste comida y no te di? ¿Y cuándo tuviste sed y no te di? Y el Señor le dice, por cuanto no lo hiciste a esos que estaban en la calle, a mí no me lo hiciste. ¿Por qué pone eso? Porque fui yo el que dije, no robará. Fui yo el que dije, haz lo contrario. No fue la persona. Por eso y ahí se acaba el chantaje. O sea, cuando tú das algo y estás esperando que la otra persona te dé, ya tú no lo estás haciendo para el Señor. Tú lo estás haciendo ¿por qué? Por tus intereses propios. Pero cuando tú das algo porque es para el Señor, fue el Señor el que me dijo no robará. Pues entonces, ¿qué hiciste? No estás esperando nada que venga de allá para acá. Porque la recompensa tuya, ¿de quién viene? De Dios. Y yo lo que quiero es estar con Dios bien. Es más, yo no quiero ni que Dios me dé nada. Yo lo que quiero es estar bien con Él. Porque yo amo a Dios. Cuando tú amas, tú no te interesa recibir. Tú lo que te interesa es agradar. ¿Entiendes? ¿No has visto los jóvenes cuando se enamoran? Ellos no están, ellos lo que quieren es cautivar, agradar. ¿Ya entiendes? Oye, pero tú le pediste algo. No. ¿Por qué? Porque no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? La persona. Entonces, la muchacha se rió, ya él está contento. El muchacho se rió, ya ella está contenta. Porque lo que quería, ¿qué cosa era? Agradar. Claro, a veces tenemos algunos jóvenes que se le va la cabeza, pero por lo normal. Amén. Bueno, entonces, bendiciones para todos y le dejamos con esa reflexión.